Saludos, buenas noches, encantadísimo de estar una vez más con ustedes para compartir estos minutos del equipo mediático de los martes junto a Julio Ortega Tous, don Rafa Pérez Modesto y un servidor, Mozart de Lance. Buenas noches, colegas, camaradas. ¿Cómo está usted? Bueno, dándole seguimiento a diferentes aspectos del mundo. Hay varios frentes, hay frentes del exterior y hay frentes locales. Sí, como decía Javier, tenemos una agenda bastante amplia que vamos a ver de qué manera nosotros hacemos unos picaditos y comentamos lo que está pasando. Sobre todo en Venezuela, que esta madrugada, mañana bien temprano, pues amaneció Venezuela con una situación delicada, luego de que un grupo de militares, aunque hay que decir militares de no muy alto de muy baja graduación, sargento, la mayoría pues fueron convocados y convencidos por el señor Juan Guaidó para una acción. ¿Tú se lo atribuyes a Guaidó? A Guaidó. Estados Unidos, bueno, Trump se hizo responsable públicamente de eso y dio instrucciones y puso a Bolsonaro a dar declaraciones y puso a todos los representantes de Estados Unidos y de fuera como que ellos eran los responsables de ese plan que era bien calculado. Que yo pienso... Bueno, pero yo pienso que sí, el líder opositor y el llamado a desplazar a Nicolás Maduro es el señor Guaidó. Él es el presidente autoproclamado y reconocido por una serie de países, incluyendo a la República Dominicana. Sí. Entonces, ese señor encabezó un movimiento esta mañana que la dirección política y el gobierno de Nicolás Maduro considera una acción dirigida a un intento de golpe de Estado. Un intento de golpe de Estado militar que hasta este momento luce un intento fallido. Ahora, a propósito de esa salvedad que hace don Rafa, en el sentido de Estados Unidos, yo creo, antes de darle paso a ustedes, yo pienso que, y así lo decíamos esta mañana cuando Julio en la mañana bien temprano, me puso en alerta de lo que estaba pasando, y en Diario del 4 lo comentábamos, decíamos que nos parecía que se estaba conduciendo, se había hecho un proceso que me parecía a mí con características muy débiles, una acción táctica que pudiera degenerar en un gran colapso de la estrategia, de la gran estrategia. Sí. Y eso es lo que aparenta, porque tenemos a los dos actores, uno que no se sabe dónde está, que es el señor Guaidó, y la otra persona que fue el liberado de su cárcel domiciliaria, que está asilado. Pero tampoco se sabe de Maduro. Entonces, exactamente. Bueno, pero por lo menos eso, bueno, déjame yo ahí hacer un poquito de abogado del diablo. Sí. Si hay un momento donde se habla de un complot dirigido a un golpe de Estado, lo primero es poner a buen resguardo al presidente de la República. Entonces, se entiende que el Nicolás Maduro esté en un lugar, sobre todo cuando hay una potencia de por medio que ha hecho causa común y que ha manifestado su regocijo por esa intentona, como es el caso de los Estados Unidos, seguido de inmediato por gobiernos como el de Colombia, como el gobierno de Chile, como Brasil, como Perú, entre otras naciones, que se manifestaron inmediatamente apoyando la intentona. Siendo así, entonces hay que reconocer que si en este momento el señor Maduro no se ha abierto al público, no se conoce, eso puede ser una respuesta, creo yo, inteligente de resguardar al presidente de la República. Pero lo que quiero subrayar a propósito de lo que decía Rafa es que si hay alguien que de entrada logra un buen posicionamiento, lo que ha sido su trabajo de inteligencia y su permanente denuncia de movimientos dirigidos a desestabilizar a Venezuela y a Nicaragua, por lo menos, junto con Cuba, esa es Rusia. El viernes pasado hubo un despacho de prensa donde destacaba que la inteligencia rusa daba información precisa
de que ya estaba montado, inminente, que era inminente una intervención y un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado en Venezuela. En este momento lo que está demostrado es que Rusia tenía la razón, claro. Tenía la información precisa de lo que acontecía. Y lo denunció. Y en torno a la reacción bastante virulenta esta tarde del presidente Donald Trump, hay que reconocer también que es una especie de follón político lo que acaba de acontecer, que lo lastima a él en su estrategia geopolítica en la zona, y entonces tiene que buscar algún culpable. Y entonces esa culpa no puede ir a Rusia porque Rusia hizo la advertencia desde el principio y le hizo la advertencia a él de que no hiciera eso. Y entonces ahora va sobre Cuba y dice que los cubanos que están allá es en acción militar. El señor John Bolton, que es en acción militar. ¿Te das cuenta? Es por ahí que va el... John Bolton. Cuba tiene una representación de médicos, de profesionales, de profesores, lo que hay en toda la región social. Sí, ¿tú entiendes? O sea, puede haber, como hay economistas, puede haber... y asesoría militar también. Asesoría militar también. Puede haber dentro de eso, puede haber militares, pero no pueden decidir. El curso de una acción político-militar no puede estar supeditada a gente, porque no es una invasión. Cuba no ha hecho invasión. Cuba ha hecho donaciones y respaldo solidario. Rafa, los antigobiernistas y antichavistas radicales dicen que hay 20.000 militares cubanos. Es una tontería. Eso fuera evidente. Tú no puedes guardar 20.000 militares como si fueran venezolanos. En todo caso, la situación es muy confusa. Yo tengo familiares allá, familiares políticos del lado de mi ex esposa. Tengo amigos. Ellos están menos informados que nosotros. Sí. Ellos están más confundidos que nosotros, aunque Radio Bemba, como decimos aquí, siempre da muchas informaciones. Hubo en la mañana y hasta, diríamos, la media tarde, algunas pequeñas confrontaciones, pero no nada del otro mundo, nada que ver con las confrontaciones de hace un año, eran manifestaciones gigantescas, nada que ver con eso. Y no pudieron ocultar, a propósito de la introducción del tema, no pudieron ocultar que hubo movilizaciones de ambas partes. El Palacio de Miraflores estaba rodeado. Y quien llamó fue la vicepresidenta. A propósito de lo que tú dices, no es lo correcto. Un principio elemental de guerra es que hay que preservar la cabeza. Claro que sí, o sea, independientemente de lo que uno pueda considerar sobre... Sí, simpatizar. Sí, de acuerdo o no, lo que hay que preservar es la dirección. La dirección hay que preservarla, sí. Entonces, por eso, hasta en una simple batalla, hasta un simple caminar guerrillero, nunca el jefe va ni adelante ni atrás. Yo entiendo. Siempre va en el centro. Ahora, la mala señal es de parte de la oposición asilarse y dejar a esa parte del pueblo. Hacen un llamado al pueblo a lanzarse a la calle y entonces ellos salen corriendo. Y la respuesta militar, porque ahí se la jugó Estados Unidos, se la jugaron con el apoyo, ya tú lo mencionaste, de Colombia, de Perú, Brasil. Y esos países. Aún a pesar de eso, la influencia militar en respaldo a ese llamado insurreccional y a ese golpe de Estado, llamado al pueblo a la movilización, se movilizó una parte de la población. En todo caso, yo pienso que la situación, como dije, es confusa, de que, como me decía mi ex cuñado, puede desde Maduro salir corriendo como Guaidó cae preso. Puede pasar cualquier cosa, él no le extraña que la máquina de rumores está funcionando, pero que Caracas está tranquila.
a este momento está tranquila, no hay manifestaciones. Van a tener que buscar a otra persona después de este fallo. Nosotros dijimos hace dos programas atrás que no había salida, que no sabía en todo y caso, que hay que negociar una salida. En todo caso, yo pienso que en caso de que se disuelva esta intentona de golpe, como aparentemente está pasando, yo vi videos hasta antes de entrar aquí en 25 vivo. 25 de los 40 y pico de guardia ya están asilados también. Sí, 25. En la embajada de 25 de los Brasil. 45 guardias, todos de bajo rango, o sea, no son... No hay coroneles, nada de eso. Entonces, me llamó mucho la atención una foto en el Twitter que son los errores que cometen esa gente, porque ellos en el golpe del 2002 anularon la Constitución, que fue una Constitución democráticamente adoptada, redactada, una asamblea constituyente. Y sometida a la población. En la espalda tienen la Guardia Nacional, dice Guardia Nacional Bolivariana, y tenía un tape donde decía bolivariano, tapado. Ahí se ve el refajo. Ahí se ve el refajo. Señor, ustedes lo que quieren es destruirlo todo. Por eso yo pienso, Venezuela no puede durar mucho tiempo como está. Suponiendo que se desbarate todo esto. Venezuela no puede durar bloqueada en su entorno. No hay país que lo resista. Bueno, Cuba, con la Unión Soviética. No, pero Cuba con la Unión Soviética y China atrás. Pero además de eso, con la fuerza del pueblo y además... Y Fidel. Además de eso, un ejército unificado alrededor de un líder político-militar, un equipo nuevo, de cuadro, y un partido con visión política ideológica y organizada. Lo que te quiero decir, que no es el caso. Definitivamente no tiene nivel el muchacho Guaidó. ¿Quién, Guaidó? No tiene. No tiene la estatura como para afrontar una situación. Entonces fue un invento. Lo que te quiero decir es, yo creo en todo caso que acogiéndose a países que han mostrado mucha neutralidad, como es México, como es la propia Naciones Unidas, como es el Vaticano, como es Uruguay, como quizá hoy leí una declaración, aunque ellos reconocieron a Guaidó, pero los españoles dijeron, Pedro Sánchez, que ellos no reconocen el golpe de Estado. No, golpe de Estado no. Es decir, hay una serie de países intermedios que podrían ayudar a buscar una salida política. Así es. No una imposición de Bolton, de Elliot Abrams, o de Trump, o de ¿cómo se llama? El que está en Colombia, Iván Duque y Bolsonaro, no. Algo más racional, que permita hacer unas elecciones, que participe el Partido Chavista, y que participen los partidos de oposición también, controlada por un órgano neutro de las Naciones Unidas. Eso es lo que se necesita. Miren, hay que en un plazo razonable. Hay que ir a una pausa. Porque yo estoy de acuerdo con esa conclusión, y porque es que un país no puede extinguirse en una situación política, militar, económica y de hiperinflación. No hay manera, pero además no se puede tampoco imponer una fuerza, ¿te entiendes?, externa, ni tampoco ojalá haya una solución pacífica para el interior de Venezuela, que tampoco sea imposición ni de Rusia, ni de Estados Unidos, de nadie. Nosotros abogamos por la independencia y soberanía de los pueblos. Tenemos que ver lo que pasó en España, que también hubo un movimiento político. Las elecciones del 28. Vamos a la pausa. Que piensan en los que vendrán, tenemos la cuenta de ahorro Más Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate a lo que más te importa y por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación.
Estamos ahora mismo en el muelle turístico La Romana, Casa de Campo. El Central Romana mueve buques no solamente en el puerto de La Romana, lleva a Samaná y lleva al puerto de Santo Domingo. Inició las operaciones en el año 2002, luego del fondeadero de Isla Catalina. Recibimos distintas líneas de buque, como son la Main Ship, el Carnival, el Costa, los AIDA, los MSS. Tenemos esta temporada 100 barcos que tocan este puerto. La temporada pasada recibimos 120. La empresa le ofrece tour a la zona colonial, a Altos de Chabón, a la Marina Casa de Campo, y hay algunos que se quedan haciendo vida aquí mismo en el muelle. Aquí todo lo que se vende es material nativo de La Romana. Se genera también una feria en el parque donde otros tipos de artesanos también le tienen acceso a venderles un distintivo, un souvenir, por lo cual la combinación del sector privado adjunto del apoyo gubernamental es un paso y avance. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com. El digital que marca la diferencia. Hay una reacción de Rusia ahí, ¿verdad? A la reciente afirmación de Pompeo. Dice Mike Pompeo que Rusia habló con el presidente venezolano Nicolás Maduro después de irse a Cuba. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, y dijo en CNN el martes que la información era falsa. Washington hizo su mejor esfuerzo para desmoralizar el ejército venezolano y ahora usa las falsificaciones como parte de una guerra de información. En un comunicado. Lo que acabamos de decir aquí ahora mismo. Bueno, eso fue una jugada, no habíamos leído eso, pero es para que tú buscando una justificación frente a un tollo. Es así. Pero España, ¿qué fue lo que pasó en España? Bueno, esa derecha. No, española, en España hubieron elecciones generales, le llaman ellos, que no es elecciones a presidente. Tengo que aclararlo siempre, porque los dominicanos, como tenemos un sistema presidencialista, sí. Aunque hay un cabeza de lista, que si gana ese partido o ese grupo de partidos, es el que encabezaría la formación del gobierno, pero es un sistema parlamentario, es un sistema que lo elige o se designa en el Parlamento con el cabeza de lista del partido más votado. En principio, si logra la mayoría en el Congreso. Que no fue el caso. Pero sí, avanzó muchísimo. Avanzó, o sea, pero la votación, según, ¿cuál es el resultado? Según los análisis que yo leí, sacaron 123 diputados. La mayoría absoluta, que hace añade que nadie la tiene, es 176. Eso es mucho. 123 más 42 que sacó Podemos, da 165. Ya hay una alianza. Podemos es un grupo de izquierda. Más a la izquierda que el PSOE. Pasó de izquierda, no es de ninguna izquierda. No, ya es de centro. Empezó centro izquierda, el PSOE era de centro izquierda. El PSOE, depende de cómo vaya la balanza. ¿Es centro derecha o es centro izquierda o es centro centro? Socialista. Socialdemócrata. Esa es la socialdemocracia. Eso es la socialdemocracia, pero Podemos no. Podemos es un movimiento surgido de movilizaciones de izquierda anticapitalista. Y jóvenes, pero que han logrado entender que la política, hay que hacer política, no se puede hacer ideología nada más. Exactamente. Entonces, ellos... y tener propuestas, porque a diferencia de los núcleos políticos, propuestas les sobra, tienen una naturaleza política así ideológica. Entonces, entre Podemos y el PSOE logran 165. La derecha, que le dicen el trifachito de Colón, porque hubo una manifestación que hicieron contra los derechos de la mujer, y que estaba el PP, que estaba Ciudadanos, que es un partido que va de un lado a otro, pero que es un partido de la derecha, y la ultraderecha recién fortalecida, Vox. ¿Cuáles fueron los fenómenos más
importante, el derrumbe del PP, que pasó de 134 diputados a 66. Por encima de los pronósticos. Por debajo de los pronósticos. Pero la ultraderecha. La ultraderecha se pensaba que iba a sacar 40 diputados y sacó 23. Pero nunca, tuvo un paso de avance. Claro, no, de 0 a 23. De todo. Nunca pero las encuestas decían que iba a sacar 40 a 40. La mayoría de las encuestas. Sí, y ponían a Podemos en 20 y pico, y el Podemos llegó a 43. Exactamente. Sí, algunas de las coaliciones que habían ido con ella, como los gallegos, los valencianos, hubieran obtemperado a hacer una alianza, ahí se hubieran ganado 500,000 de votos más y probablemente la bancada fuera de 50 o 50. Ahora, el asunto está ahora en la conformación del gobierno. La conformación del gobierno. En el análisis, escúchame, se te quedó un hecho que yo creo trascendente en el análisis político. Es la proporción de votantes que superó el 75%. Sí, 76. Un 75.6%. Yo Altísimo. Considero sumamente elevado. Es un elemento que sumamente importante. Puede altísimo. solayar. Ahora, el detalle que tú señalas es correcto, o sea, grupos dispersos no votaron, no se alinearon. Se votan, sí, son votos perdidos. Votos perdidos. Entonces, pero la conformación del gobierno, el día de las elecciones es tradicional en España que el candidato ganador o el partido que más votos sacó salga al balcón de su sede nacional en Madrid, en el caso del PSOE, en Ferraz, la calle Ferraz, a celebrar con sus militantes y seguidores. Sí. Y había una efervescencia del demonio ahí en Ferraz. Y cuando Pedro Sánchez habló de conformación del gobierno y apertura de espíritu, lo que le voceaba a la gente era, pero unísono era, con Rivera no, Rivera es el de Ciudadanos. Sí. Y usaban la consigna de Podemos, sí se puede, sí se puede. Sí, entonces eso, él tuvo que llegar a decir, de tan intenso que fue, el mensaje ha quedado claro. El mensaje que claro, él puede esperar porque lo que quiere la patronal en España, lo que quieren los bancos, lo que quiere el establishment español es que PSOE haga un acuerdo con Ciudadanos, que le darían los números, porque tiene 57 votos, le da justo 180, 4 más de lo necesario. Y que aísle al grupo a Podemos. Sí, exacto. Pero en el caso de optar por... ellos tienen otra opción, que fue la que dijo ayer la portavoz del Partido Socialista, y es hacer un gobierno en solitario, monocolor, con apoyos puntuales. Porque tú puedes decir, yo hago un apoyo de investidura, que votenme al momento de la información. Con un programa, con algunos acuerdos. Y hay programas que yo lo asumo. Y le da cabida. Y llegamos a acuerdos. Porque si no, tú no puedes aprobar presupuestos, tú no puedes aprobar leyes, tú no puedes aprobar tal cosa. Conseguir la gobernanza por ahí. Exacto. Y hay un tema que pesa mucho, que antes era quien movía la balanza de un lado a otro, y esa es la bancada de Cataluña, que ganaron los partidos. Los dos, fundamentalmente, ganó Esquerra Republicana de Cataluña, que es la izquierda nacionalista independentista. 15 diputados sacó. Si fueran ellos, Podemos y el PSOE ya tienen mayoría. Anteriormente ese era un núcleo pequeño, pero ahora es el más grande. Se lo llevaba el PSOE. Miren, está interesante el tema de España. Entonces, ¿qué va a pasar en España? Yo creo que podría haber un gobierno monocolor, socialista, como pasa en Portugal, que está pasando igual, miren a Portugal, y acuerdos con las fuerzas a la izquierda para las reformas progresistas, que se plantearon en el debate electoral. Como he tenido poca participación y tú quieres cerrar el tema, yo quiero señalar lo siguiente. Tú mencionas Portugal, pero yo menciono que eso es un paso de avance progresista para Europa, claro que, sí. que se ha derechizado, claro que tú puedes
a Italia, a Francia. Todo es avance de la... Claro, en España entonces, la ultraderecha avanzó también. Pero la ultraderecha avanzó ligeramente, pero no tomó el control político. Entonces, obviamente, yo creo que eso colapsó. Exactamente. Entonces, 4 millones de votos perdidos. Yo entiendo que eso es un paso de avance que lanza un mensaje no solo a Europa, y por consecuencia también se proyecta en estas latitudes. Así es. Yo creo que sí. Ojalá sea así. Como síntesis. Ojalá sea así. Claro, hasta el 26 de mayo, que son las elecciones municipales y regionales, no van a formar gobierno, no va a haber discusiones de formación de gobierno, se van a concentrar en las elecciones municipales para ver cómo queda la relación de fuerza. Bien, y a propósito de el poder, porque los municipios tienen un peso en esos países enorme. Sí. Y a propósito de mayo, nosotros damos la víspera de la celebración, conmemoración del 1 de mayo. Mañana, Día Internacional del Trabajo, que encuentra a la República Dominicana envuelta en un proceso interesante de una República Dominicana con un crecimiento importante de su economía, con un sector... Hay un tema laboral exactamente. En discusión. Con un per cápita que ha logrado avanzar a 7.800, casi a 8.000. 7.800. Casi a 8.000 que ha logrado avanzar. Eso es importante en función, ¿verdad?, del trabajo. Y con un énfasis que hace la sociedad y que hacen importantes sectores incluso dentro del propio gobierno, que llaman la atención sobre la necesidad de una mejor redistribución de la riqueza en el país. Y en el marco de eso, encuentra también a unas centrales que están envueltas en un proceso de cambio, que están reclamando en reformas importantes como es la del Código Laboral, por un lado, y por otro lado, con leyes tan importantes en el país como la ley de la seguridad social, en sus dos vertientes, la vertiente de salud y la vertiente de pensiones, con un elemento que es muy coyuntural, que es lo que se viene dando y lo que tenemos a partir de mañana, lamentablemente un llamado a no recibir los servicios de una de las ARS, la principal ARS. La principal privada. Yo voy a comentar sobre eso, para dar informaciones de primer orden. De primer orden, para ver, porque eso sí enradece un poco el ambiente, porque estamos hablando de una considerable cantidad de ciudadanos dominicanos que serían afectados por una disposición como este llamado que han hecho, tanto el Colegio Médico Dominicano como la Asociación de Clínicas privada. Cuando volvamos Rafa me permita la información. Tenemos que ir a una pausa. Bueno, tenemos que al regreso a la pausa entonces venimos con don Rafa, que nos va a dar información bien puntual y reciente sobre lo que acontece en ese sentido. Amén. Volvemos. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com, el digital que marca la diferencia. Mi vocación es la artesanía. Tengo mi taller, mi maquinaria, mis empleados y lo elaboramos en San Rafael de Yuma. Esta es una caja hecha en cedro y esta almeja triturada con resina le gusta mucho al turista.
Esto aquí se pone que usted no puede caminar. Es toda una atracción. Esto es un barco hecho en cuerno de red, totalmente a mano. Este collar lo hacemos de este caracol. Nosotros estábamos en el parque y cuando yo llegué aquí, las cosas cambiaron. Aquí hay un barco que nosotros, los vendedores, lo hemos bautizado como el padre de familia. Porque ese barco, cuando viene, todo el mundo está contento porque todo el mundo se va con la saqueta. Las ventas son mayores, hemos progresado, en verdad estoy muy satisfecho. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Bien, Rafa, quedamos en que había en el movimiento la posibilidad de un acuerdo que evite la convocatoria de mañana de no recibir. Bueno, en definitiva, el gobierno es el garante de que los aspectos de salud, los aspectos de riesgos laborales, los aspectos de pensiones, los aspectos de discapacidad funcionen, que la seguridad social es ese conjunto de elementos. Entonces el gobierno es el garante en definitiva, aunque hay participación tripartito, o sea, el gobierno, sector privado, por ejemplo, cubre totalmente la de todos los pobres de perpetuidad, de vulnerabilidad, cubre los subsidiados, pero al mismo tiempo también es un empleador a todos los funcionarios y todos los trabajadores que trabajan con el gobierno. Además de que tiene la dirección de proceso a través del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y otras instituciones. Pero a la vez también participa el sector empleador y trabajadores. Entonces, esa situación de ese llamado a paralizar, ya había habido muchos intentos, pero lo hacían de clic solo, que dicho de manera responsable, en mi condición de gerente general, te voy a decir que el sector de clínica privada ha sido gran beneficiado en gran medida, en proporciones que cada ciudadano puede medir. La mayoría de las clínicas se han enriquecido del sistema de seguridad social de una manera extraordinaria. Por eso son un obstáculo a que la atención primaria sea una realidad, porque eso significaría una reducción de personas que van a recibir tratamiento y van a recibir grandes cantidades de estudios y de cosas. Entonces, en esta ocasión el Colegio Médico se alió, se sumó a eso y llamó a un proceso de huelga contra una ARS. Pero en principio habían hablado de todas las ARS privadas. Ellos dijeron que iban a comenzar por ahí. Y que comenzaría con eso, pero esa es... Pero se pudo solucionar el asunto. Bueno, entonces el gobierno, a través de CISARRIL, que es el órgano que regula y que es el órgano adscrito al sistema, al Consejo, que supervisa el funcionamiento tanto de las ARS como la aseguradora de riesgos laborales, como el manejo de los prestadores de servicios de salud, en ese caso la clínica, los médicos y eso, regula todo eso, establece normas de acuerdo a la ley y lo pone a funcionar. En algunas veces tiene que actuar, incluso hasta imponiendo, hace el papel de referir, tomando medidas hasta sancionarias si es necesario. Entonces, CISARRIL y la presidencia del Consejo, que es el Ministerio de Trabajo, que es el órgano superior representante de la presidencia, consideraron que debía buscarse un consenso, porque en definitiva, ¿quién se perjudicaría de esto? ¿Quién se beneficiaría? Se perjudicaría a la población, que ya es de 8 millones de dominicanos y dominicanas que están adscritos al sistema. Y los propios médicos también. Afecta a los médicos en gran medida, aunque algunos especializados consideran que no, también se afectan.
Pero los médicos, en cierto modo, también son perjudicados cuando no reciben los honorarios que le corresponden, los acuerdos que le corresponden, las normativas para ellos poderse manejar como profesionales de la salud, y entonces eso antagoniza la situación. Sí. Por ende, hubo una propuesta de diálogo de parte... Sí, que la veo aquí ya como nota. Bueno, dice que el ministro de Trabajo anunció en mi presencia una rueda de prensa en la tardecita de hoy a las 6:30 de la tarde. Un acuerdo. Exacto. Ya había un acuerdo preliminar, primero con el Colegio Médico y Andeclí, y segundo se reunió. Pero lo van a firmar mañana. Lo van a firmar mañana. Dice que mañana lo van a firmar. Bueno, porque ¿cuál fue el acuerdo? Un acuerdo con el que estuvieron de acuerdo todas las partes, los sectores en conflicto se comprometieron a cumplir los pactos firmados en el 2017. En el 2017 había... Yo creo que ahí partía todo. ¿Cómo es posible que un acuerdo del 2017 no se haya cumplido? Bueno, tú sabes por qué. Tú sabes que planteaba. Es que ese es un mal de siempre en este país. Tú sabes que planteaba ese acuerdo. Planteaban que un médico no puede recibir 300 pesos, 270 pesos por honorario médico. Entonces, ¿qué hacen los médicos? Los que son especialistas. Bueno, la diferencia tú la pagas, puede ser de 2.000, de 3.000 o más. ¿Qué sucede? Que también planteaba que la glosa, que son los procedimientos metodológicos que utilizan los médicos, no pueden imponérselo, que no pueden anularle a un médico que recete lo que procede como procedimiento en un momento determinado. Entonces había una serie de reivindicaciones que habían sido quebrantadas. Entonces tranquilidad para los usuarios de las ARS. Han sido santos, o sea, este es un sistema capitalista y por lo tanto yo no puedo decir aquí como funcionario y como dominicano exacto, fuera cualquier cosa que signifique ganancia, no, eso no puede ser mi discurso. Ahora, sí tiene que haber también una racionalidad que vaya en beneficio de los pacientes, pero al mismo tiempo los médicos tienen que cubrir su servicio en los hospitales, tienen que conducirse conforme a eso, y ese acuerdo establecido que no se cumplió porque las especialistas médicos no habían conformado, no se habían nucleado como corresponde en una asociación de especialidades médicas. Ahora se logró eso y por lo tanto ellos están exigiendo que se cumpla ese acuerdo, y en cierto modo entonces esa representación de CISARRIL y del Ministerio de Trabajo en la parte que le corresponde y que hay de acuerdo también. Tenemos que regocijarnos porque ya la gente, los usuarios de las ARS humanos no tienen ese problema a partir de mañana de que no iban a recibir esos servicios. ¿Y las otras? Pero no, comenzaba con... la amenaza era con humanos. Era con humanos al principio. Ya lo sabe la población. Una mediación oportuna, importante del gobierno a través del Ministerio de Trabajo y de la CISARRIL logró un acuerdo entre las partes. No va a haber problemas de conflicto, pueden usar a partir de mañana su ARS humano sin problema. Y se van a cumplir los acuerdos del 2017. Ahora digo yo, permítame decir algo. A mí me gustó una declaración que ustedes tienen que haber leído u oído de la DIDA, que dio en la Diana, sobre la consecuencia de índole jurídico y de salud que eso implicaba. Eso implicaba. Pero ese tipo de movimiento... mañana a las 9 del programa. Ah, qué bien. Ese tipo de movimiento, óiganlo bien, se va a seguir generando en el país hasta tanto nosotros no avancemos en el proceso de cambio que se está generando incluso desde el propio gobierno, porque usted ha presentado ya una propuesta, el gobierno ha presentado propuestas, pero ya en definitiva hay elementos dentro de todo el sistema de la seguridad social que debe ser ya revisado, y esas fallas que vienen desde su origen, porque ahí veo yo un asesor que desde la época aquella fue de lo que creó esas falencias
vinieron creadas desde entonces, desde allá. O desde su inicio, desde 2001. Pero y se mantuvieron hasta el 2000. Porque de lo contrario, vamos a seguir teniendo este tipo de choques y de coyuntura que traen intranquilidad a la población y que terminan dañando a los pacientes, fundamentalmente. Dos elementos. Número uno, el gobierno ha introducido cambios ligeros en algunos aspectos, que significan administrativo, avance, pero va a haber una reforma total de la ley, donde todos los sectores, no importa los colores que tengan y no importa las posiciones que tengan, tendrán oportunidad de expresarse y el Congreso recoger todas esas consideraciones y plantear una seguridad social que se corresponda con el grado de avance del país en esa materia, que ha avanzado mucho, pero que tiene grandes retos y falencias. Y falencia terrible. Como falencia tiene el movimiento sindical de la República Dominicana, ¿verdad? Que lamentablemente es muy debilitado, y eso, imagínense ustedes, frente a un sector vigoroso, como es el sector empresarial, que se ha ido fortaleciendo. Pero los empresarios no dejan que se forme el sindicato. Bueno, pero hay que avanzar en esa dirección. Que a propósito, cuando volvamos de la pausa, vamos con dos temas ya al final, que son precisamente un llamado de atención que le hace el PNUD a los empresarios dominicanos. Para ser más competitivos. A gente que dice que no son competitivos y que siguen con su paternalismo de siempre, buscando el paternalismo del Estado. Y por otro lado, la situación electoral del país, que está interesante, con una visita importante del arzobispo metropolitano de Santo Domingo al presidente de la República. Después de aquellas famosas 7 palabras. Vamos a la pausa y volvemos. Que piensan en los que vendrán, tenemos la cuenta de ahorro Más Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate a lo que más te importa y por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Yo me inscribí en que ella aprende contigo para tener un mejor conocimiento, un mejor desenvolvimiento de mi vida. Agarré ese libro y empecé a leer y a escribir y a llenar, se me quitó el miedo. Los Alcarrizos ya es un municipio libre de analfabetismo. Yo veo que mis estudiantes logran su meta que tanto querían, que era aprender y escribir. Yo me siento un Superman. En el 2013, el 9.2% de su población mayor de 15 años no sabía leer ni escribir. Con el programa de alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, logramos reducir a un 4.6% la tasa de analfabetismo y con ello cumplir las exigencias de la UNESCO. Pero aquellas personas que no saben nada y luego ves como que están logrando escribir su nombre, tú sientes como un gozo, es algo como inexplicable. No puedo ni siquiera decírtelo con palabras porque es una felicidad inmensa que uno siente. Hoy me encuentro muy útil. Todo me es fácil, todas las facilidades tengo porque me sé desenvolver bastante bien. Porque ahora tengo mi diploma, mi certificado de cuarto de bachillerato. Y si Dios quiere, yo quiero seguir estudiando porque quiero estudiar diseñadora de moda. Casi 16,000 dominicanos y dominicanas aprendieron a leer y escribir y otras destrezas para mejorar sus vidas, gracias a la integración voluntaria y solidaria de cientos de facilitadores. Nosotros, que somos los alfabetizadores, estamos en los barrios buscando a aquellas personas que nunca habían estudiado. Aquellas personas que todavía no se han animado a participar en Quisqueya Aprende Contigo, les exhorto que se animen y que participen porque lo que no se logra es lo que no se intenta. Con orgullo patrio, anunciamos el municipio de Los Alcarrizos es libre de analfabetismo. Para la gente de Los Alcarrizos, el 2019 será todavía mejor. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com. El digital que marca la diferencia. Actualidad, ciencia,
tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Hacemos referencia antes de la pausa, obviamente, a un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, donde hace una severísima crítica al sector empresarial de la República Dominicana, a quien le saca en cara que ha avanzado poco en materia de competitividad. No encuentra en el sector empresarial el empuje que demanda, por ejemplo, una nación que lleva un ritmo de crecimiento como el de la República Dominicana, y sobre todo llama la atención de que sigue el sector empresarial apelando a mano de obra barata, fundamentalmente mano de obra haitiana, y eso ellos lo ven como un elemento también de gran debilidad para lo que debe ser un sector que debe estar llamado a jugar un papel vital, fundamental, para la competitividad que ellos mismos reclaman. Ellos mismos reclaman facilidades para la competitividad, pero sin embargo sus esfuerzos, su gestión empresarial no va en consonancia con ese reclamo que hace. Es así. El empresariado dominicano, después de la intervención de los Estados Unidos y el gobierno de Trujillo, que fueron prácticamente pegados uno con otro, 16-24, 30-61, fue un sector muy pequeño, básicamente de importadores comerciantes, extranjeros, la gran mayoría. Fundamentalmente, sí. Productores, ¿quiénes habían? Había los ingenios Lovicini, el gran productor del régimen, y el cacao. Bueno, pero ya eso era el tabaco, el cacao, eran producciones muy tradicionales, de pequeños fundos, de pequeñas propiedades. Y medianos, como el caso y los bolonotos. Pero las grandes iniciativas de producción industrial, como por ejemplo el maní y la formación de la manicera, fue de Trujillo, fue del Estado. Claro que sí. El arroz, aquí se importaba todo el arroz que se consumía, fue también del Estado. Así es. Entonces, posterior a la caída del régimen, vino un periodo de mucha inestabilidad, hubo muchos privilegios que se repartieron en ese periodo de inestabilidad entre los empresarios, y en el año 66, con los sectores oligárquicos conspiraron, eso mismo, cogerse ellos la cosa. Por eso fue que dieron el golpe de Estado entre una razón fundamental. Pero después del 66, con el venimiento de Balaguer y el primer gobierno de Balaguer, viene todo un periodo de el papá Estado. Así es. Que el Estado, a través de incentivos fiscales, las llamadas exoneraciones, creó la ley de desarrollo industrial, la ley de desarrollo turístico, la ley de sustitución de importaciones, etcétera, que creó un parásito que estaba como esos peces que se le pegan. ¿Cómo que una sanguijuela. No, lo que se le pega a los tiburones y a la una rémora del que Estado. Duró inclusive hasta los años 90, cuando Balaguer impone el nuevo código tributario del decreto ley. Primero fue la reforma arancelaria, que abrió el mercado y desprotegió, o desprotegió parcialmente, hubo una menor protección efectiva. ¿Tú sabes y en segundo lugar, en el código tributario, entonces, ahí quitó muchísimos incentivos. Por eso duró unos años nomás, porque volvieron a poner. Los empresarios son muy sensibles frente a la crítica. Ellos critican mucho al Estado, pero son sumamente hipersensibles frente a la crítica. Pero esa es la verdad. Y déjame decirte algo, Julio. Eso me recuerda, a propósito de ese informe de hoy tan severo,
que da a conocer los medios de comunicación. Ese mismo programa de las Naciones Unidas, recuerdo yo, y ustedes recordarán, le llamó la atención hace tiempo al sector industrial con la reconversión industrial que nunca llegó. Ustedes recuerdan que aquí hubo un proceso llamado un proceso hacia la reconversión de la industria dominicana. Y ellos nunca le hicieron caso a eso. Estaba César Miquel y Constantino Baiso en el PNUD precisamente, que fue lo que asesoraron la reforma tributaria y arancelaria, la educación también. ¿Cómo se llamaba el de educación? Con educación, pero sin embargo con Baiso. Baiso era el de la ley tributaria. El asunto es que ese llamado de atención que hace las Naciones Unidas hoy en el 2019 es lo mismo. Se lo hizo hace ya 30 años. Sí, más o menos 20 y pico de años. A ese sector industrial que ha vivido y sigue insistiendo de alguna manera, señores, con un asunto de paternalismo estatal más importante de este país. Ahí está el 6% de gasto tributario. ¿Y qué es el gasto tributario? Es verdad que exenciones fiscales. Es verdad que podría ser más eficiente el gasto, que debería haber menos más transparencia y menos empleomanía supernumeraria, y más competitividad en el gasto, más participación popular en los presupuestos. Pero lo menos cierto es que este es un país que tiene entre un 14 y un 15% de presión fiscal, que es de lo más bajo de la región, con del promedio es un 23%. Y no hay ¿A dónde está ese 6-7% de diferencia? Regalo la gran mayoría. Y no hay forma de hablar de reforma fiscal. Y tú le hablas de quitar esto. Inmediatamente comienza el grito. Yo recuerdo una locución del presidente Medina, en la cual él hizo un señalamiento muy interesante, como es muy preciso y acucioso. Él dijo, miren, aquí queremos competitividad y queremos copiar los mejores modelos. Yo nada más tengo que decirle que en Chile, que es el país modelo, solo hay 2 sectores con protección efectiva de parte del Estado y exenciones. No pudimos marchar. Aquí hay 92. No queda ni un chinchín. ¿De qué? Se nos fue el tiempo y no pudimos hablar de la reunión del Comité Central, del relámpago de minutos, que dejó con el madero al hombro mucha gente. Realmente nos están quitando 2 minutos y yo creo que es justo decir que contrario a lo que pronosticaban y aplaudían, contrario, el PLD dio una demostración de unidad. Se pusieron de acuerdo, fue una reunión donde se esperaban, iba a haber pugnacidad. Y ya conformaron su equipo de trabajo. Un equipo de dirección. Y fue por unanimidad. Por unanimidad. Sí, y hoy el gobierno recibió la bendición del arzobispo de Santo Domingo, esa visita que hizo al palacio. Con dos obispos. Demostrado incluso con una declaración de que realmente no hay como Dios mediante, nosotros volvemos el martes porque nos van a cortar. Bye bye.